Vamos nosotros a saludar a Carlos Valderrama, presidente de la Federación Médica del Norte del Perú. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlito Urcia, gracias a Línea Directa, gracias por brindarme esta oportunidad. Doctor, ya tenemos las cifras y las cifras nos revelan que tenemos un dengue, ya no es un brote, es una epidemia para muchos, que se ha desbordado y ha escapado de las manos a todos los niveles de gobierno en nuestro país. En toda la zona norte del Perú. Sí, hay los hospitales continuamente están recibiendo, más que todo acá en Trujillo, en La Esperanza, lo que es el Milagro, lo que es Huichanzao, lo que es la parte baja de La Esperanza, Jerusalén, se viene recibiendo continuamente personas con signos de dengue y confirmándoles, ¿no? Entonces se les viene hospitalizando. Lo importante de esta enfermedad es que dura 7 días, de 7 a 10 días, entonces entran y salen en los centros hospitalarios. Hay un momento que no hay camas y después se van mejorando. Ahora, si era una enfermedad de la cual ya tenemos experiencia en su manejo, que es una enfermedad que ya los peruanos de alguna manera conocemos y sabemos cuáles son los meses donde hay bastantes casos, los meses de contagio, sabemos cómo se tiene que tratar, en fin, ¿cómo hemos llegado a esta situación? O sea, con cifras históricas prácticamente. Históricas. Bueno, se tiene que hacer un trabajo preventivo. No tenemos que esperar que esto aparezca. El problema es que el sistema no advierte de esta enfermedad. Siempre en el aspecto, en las áreas tropicales, y más cuando vienen lluvias, este zancudo de la Aedes aegypti se reproduce más, y más que todo en las zonas que acumulan agua, porque no hay dengue en el Golfo, no hay dengue en las zonas céntricas de Trujillo, no hay dengue en California, no hay dengue, pero sí en las zonas aledañas de la provincia de Trujillo, como es La Esperanza, como es el Porvenir, como es Laredo, como es el Milagro. Porque almacenan agua. Entonces ahí estamos fallando, el aspecto educativo. Se tiene que empezar. La Gerencia Regional de Salud tiene que buscar aliados, porque el trabajo del Ministerio de Salud no solamente es esto. Los medios de comunicación tienen que ver cómo se reproduce el zancudo y educar a la población. Los colegios tienen que estar, los jóvenes, los secundarios, tienen que conocer de esta enfermedad y que lo lleven a su familia a decir cómo se debe acumular directamente el agua. Lo que pasa es que no hay un aspecto educativo y esto viene todos los años casi. Cada 2 o 3 años se viene esto, pero esta vez ha rebasado, como se han colapsado los hospitales, como en el caso de Sullana, como en el caso de Piura, ¿no? Ahora, usted dijo una palabra, prevención. Entonces, si sabemos que todos los años tenemos dengue y nunca hemos estado en esta situación, ni siquiera el 2017, porque hemos superado la cifra del 2017 de largo, ¿no? De largo. ¿Cómo es que hemos caído en esto? Bueno, no podríamos, se podría decir, llamar a la atención a la gerencia regional, porque es una gestión nueva. Tal vez ahí es el error. Ahí está el error. Es una gestión nueva. En 4 meses no le podemos pedir mucho, pero han fortalecido los gobiernos regionales y el gobierno nacional ha fortalecido el primer nivel de atención. No. ¿Qué pasó con el COVID? No han fortalecido el primer nivel de atención y cerraron incluso el primer nivel de atención. O sea, las postas, los centros médicos, los centros de salud, y todo el mundo se iba a los hospitales 2-1 o 3-1 y colapsaron los hospitales. Lo mismo está sucediendo acá. No fortalecen el primer nivel de atención, implementándolo con logística, con los recursos humanos, con brigadas, con médicos y personal, pero sin embargo no lo hacen. Si bien es cierto, dice que es una gestión nueva con 4 meses, pero el personal que está allí, desde el gerente de salud, no son nuevos, pues. O sea, tienen experiencia. Se supone que tienen experiencia, por algo los han puesto ahí. Entonces, tienen experiencia. Ahora, manejar el dengue no es gran cosa. O sea, discúlpeme, pero no es que vas a inventar la panacea, no es que necesitas gran presupuesto ni nada. O sea, es simplemente criterio, ¿no? ¿Y por qué le digo esto?
Porque ustedes como médicos tienen las estadísticas, ustedes se manejan con estadísticas, con números, ¿no? La área de epidemiología. Entonces, claro que sí. Y desde febrero, desde el mes de febrero se sabía que el dengue estaba en aumento. Y no había lluvias todavía acá en La Libertad, ¿eh? No había lluvias. Pero desde febrero se sabía que ya estaba esto en ascenso y estaba creciendo. ¿Qué se hizo? Nada para contener. Luego vinieron las lluvias. Ni siquiera digo lluvias. Aumentaron los zancudos. Una lluvia, gracias a Dios, una lluvia, felizmente, porque si no, imagínense, tendríamos ya los muertos regados por todos lados. Una lluvia de 4 horas. Si bien es cierto, se desbordaron las quebradas, pero una lluvia al fin. Y ahí se sabía, pues como usted le dice, ¿no? Los pozos de agua, esto, que o sea, ahí se sabía dónde iban a estar los focos de infección del dengue, considerando el ascenso que había, más la lluvia que llegó, se sabía dónde trabajar. ¿Dónde estuvieron las estrategias de salud? Y reitero, para esto no tienes que tener un año en el cargo, porque el criterio elemental de cualquier médico es, se aumentan los casos, hay lluvias, entonces vamos a sacar las brigadas, vamos a hacer las capacitaciones, vamos a trabajar con estrategias adecuadas, pero nada de eso ha visto y miren cómo estamos, ¿no? ¿O no? Claro, indudablemente, el trabajo debe ser continuo. Por eso, en toda estrategia que viene acá en el país, que viene la pandemia, siempre deben fortalecer el primer nivel de atención. Pero en el caso de este, ¿quién tiene que liderar todo este proceso? La Gerencia Regional de Salud. Y por las cifras no lo ha hecho. Pero no solamente la Gerencia Regional de Salud, tiene que haber un equipo multidisciplinario. Claro, pero ¿quién tiene que liderar esto? La Gerencia Regional de Salud, claro, porque ellos tienen las herramientas, tienen los conocimientos y convocar. Esa es la estrategia, pues, ¿no? Como usted dice, ¿no? Él es el líder, el gerente es el líder, la gerencia es el líder. Si necesita poner brigadistas, se contrata brigadistas. Se necesita trabajar con colegios, llamo al gerente de educación para coordinar con él. En fin, o sea, ahí empieza la estrategia. Pero hemos llegado a niveles nunca antes visto. Nunca antes visto, me hace acordar al cólera, en el tiempo del cólera, que tenemos a veces a los pacientes con dengue en los pasillos. Efectivamente, pero tenemos ahí, Walter, a ver si me apoyas, por favor. Se hablaba de 4 personas fallecidas, lo cual ya era bastante, ¿o no? O sea, hablar de 4 personas muertas por dengue, entre ellos una niña, una madre de familia que deja una niña de 5 años huérfano, la otra persona deja una niña de un niño de 9 años. Ya de por sí hablar de 4 personas muertas en La Libertad ya es escandaloso. ¿O cómo lo evalúan ustedes? Claro, indudablemente, porque si en Piura, como tú dices, que hasta ahorita sigue lloviendo, hay solamente 2 fallecidos. 12 fallecidos. Tenemos el cuadro ahí, Walter, si me apoyas. Miren, por ejemplo, ahí tenemos, este es del MINSA, ¿no? Los indicadores de dengue por departamento, que tiene el MINSA, de la sala situacional del dengue, ¿no? Y ahí están todas las cifras, y aquí lo tenemos a La Libertad, marcada de azul. En La Libertad, corte hecho hasta hace algunos minutos, tenemos 3.785 casos, ¿no? Y tenemos hospitalizados 184, pero ahí figura una 5ª persona fallecida. Y justo conversamos el día viernes, claro, que yo le trataba de reconfirmar esta información y justamente pues nos quedamos con la versión oficial de la Gerencia de Salud, porque hay que entender también, ellos son la voz oficial, ¿verdad? Así es. Y si ellos dijeron que no había una 5ª muerte, para nosotros no había una 5ª muerte. Estaba todavía con 4 personas fallecidas y una 5ª que estaba por investigarse, pero oficialmente 4. Pero ahora la situación cambia, porque ya esta sala situacional del MINSA, la cual recibe la información de acá de La Libertad, ha recibido la información y señala una 5ª persona fallecida. Para que esta cifra aumente, esta información ha tenido que salir de la Gerencia de Salud, del hospital, y llegar a Lima. ¿Es así el procedimiento? Lo estamos oficializando, sí. O sea, ¿cuál es el procedimiento para que el MINSA en Lima reciba esta cifra y la publique? ¿Cuál es el procedimiento? Tiene que salir del centro hospitalario donde está, lo pasan a la Gerencia Regional de Salud o a la red que corresponde y ellos lo elevan al área de epidemiología nacional.
Por tanto, entonces, del Hospital Belén, donde falleció, ha tenido que salir con diagnóstico de dengue, muerto por dengue. Si lo están confirmando, así. Claro. Luego ha tenido que llegar a la gerencia de salud. Así es. Reconfirmar la muerte con dengue, o sea, visar esta información. Y a su vez derivarla ya al sistema, como el centro situacional del MINSA, de seguimiento del dengue, y simplemente acumular la data. Así es. ¿Y cómo ahora entender que el gerente de salud diga que ha habido un error del centro de salud? Porque eso es lo que está diciendo, que ha habido un error del Hospital Belén. Del Hospital Belén. Bueno, él hará el descargo respectivo, porque si ese dato ha llegado a nivel nacional, han tenido que vertir eso. Salvo que sus colegas se hayan equivocado, doctor. También se puede dar, pero difícil. 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 ¿Por qué difícil? Porque tengo entendido que ese paciente tuvo dengue, pero también tenía comorbilidades, ¿no? Correcto. Y entonces hay que ver cuál es la causa, ¿no? Claro, la causa real, ¿no? Sí, pero ahí sí, eso sí también existe un poco el análisis, ¿no? Porque esta persona llegó con sus familiares al centro de salud de La Noria. Llegó a La Noria. Y de La Noria fue referido al Belén por su estado crítico de salud, si no, no lo hubieran referido. Claro, no lo hubiesen aceptado tampoco. Efectivamente, entonces ha tenido que llegar a Belén grave por dengue, ha estado internado incluso en UCI, lo que tenemos entendido, y allá ha fallecido. La versión del gerente de salud es, no, sí llegó por dengue, pero ya estuvo sano, ya lo curamos, pero se murió de ataque cardíaco, se murió por insuficiencia cardíaca. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó al hospital? Llegó producto del dengue, porque si no hubiera tenido dengue, tal vez el señor no hubiera bajado sus defensas, adolecido de otro mal. O sea, la causa de la muerte es el dengue, que le originó el ataque cardíaco, y no la muerte del ataque cardíaco como tal, porque al final, pues cuando nos morimos dejamos el corazón deja de latir finalmente, ¿no? O sea, bueno, en fin. Claro, el dengue te produce disminución de las defensas también. Los leucocitos bajan, ¿no? Y también hay una trombocitopenia. Las plaquetas bajan a niveles alarmantes. Cuando empieza ya el sangrado es cuando empiezan a bajar desde los 100.000, puede haber sangrado, pero llegan a 40.000, y cuando ya es zona muy crítica y reciben en los hospitales, tiene que ser de 30.000 para abajo. Efectivamente. Para concluir este tema, doctor, ¿cómo entender que en La Libertad, reitero, donde supuestamente estamos mucho más adelantados que Piura, decirlo, en nivel hospitalario, tenemos hospitales, nuestros centros de salud, mal que bien, ahí los tenemos, pero Piura es un poco más retirado, tiene hospitales ya tienen sierra, ¿no? Llueve, es más complicado, es difícil el acceso, en fin, ¿no? O sea, acá tenemos a los centros de salud, tomas un taxi, llego pues a Laredo, llego a La Noria. Piura es más complicado, su zona geográfica también es complicada, ¿no? ¿Cómo es posible que en Piura solo se tenga 12 fallecidos? Muchos dirán, oh no, pero en Piura tienen 12 y acá tenemos con la justa 5, claro, dirán, claro, pero el nivel de letalidad, o sea, el nivel de muerte que hay en Piura es de apenas 0.05. ¿Por qué? Porque en Piura existen 21.999, o sea, casi 22.000 casos confirmados de dengue. O sea, 22.000 personas que están contagiadas de dengue, de todo tipo. Que les ha dado dengue también. Pero solamente han fallecido 12 personas. Cuando muchos dirán, oye, con 22.000 casos, ¿cuántas muertes habrían, no? Pero acá han controlado su nivel de mortalidad y solamente han fallecido 12 personas. En La Libertad tenemos 3.785 casos. Más contagiados. 3.785 casos, ¿no? Según la sala situacional. Pero tenemos 5 personas fallecidas, lo cual nos da un nivel de letalidad de 0.3. O sea, estamos peor, más que el doble, casi el triple de lo que tiene Piura en cuanto a muertes por dengue. Claro, la letalidad se da por el número de contagiados, ¿no? Por el número de fallecidos, y ahí tiene la letalidad. Claro. Indudablemente hay más contagiados en Piura. Claro. Y hay un número de 12, pero acá
tenemos menos contagiados y sin embargo hay más muertes. Y eso le da la letalidad más alta. ¿Y por qué hemos llegado a ese nivel? Bueno, la situación es múltiples causales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que no han sido atendidos aparentemente o los han referido muy tarde, ¿no? Indudablemente que no hay que olvidar las comorbilidades que pueda tener un paciente, ¿no? Pacientes diabéticos. Pero se supone que ya el personal de salud tiene que estar debe estar de alguna manera entrenado porque salimos de una epidemia, hemos salido de la epidemia del COVID y ya hay protocolos que seguir, el manejo, ¿no? Pero parece que acá en La Libertad, al menos para La Libertad, por las cifras, digo, Piura, reiteramos, muchísimos más casos, pero pocos muertos. Acá en La Libertad tenemos menos casos, pero ya tenemos más muertos. Entonces, parece que en La Libertad falló todo. O sea, parece que nos agarró el dengue y no había liderazgo, no ha habido un manejo para poder contener la enfermedad. Ahora, la ministra de Salud también tiene, o sea, el gobierno central también tiene responsabilidad. Walter, apóyame porque el día de hoy la ministra de Salud habló. Para la ministra de Salud, pese a las cifras que estamos viendo a nivel nacional y también regional, para la ministra de Salud dice que todo está controlado. Escuchemos lo que dice la ministra de Salud en torno a este tema. La verdad que me quiero concentrar, son 25 estrategias para poder atender propiamente esa dificultad del dengue. No solo se centra en una vacuna, ya lo he explicado de lado a lado, he explicado los procesos administrativos y de compra, y no es la vacuna, son las vacunas. Y una cosa es estar acá en la cancha enfrentando día a día, a que estar ahí en un gabinete bien sentado y solamente dividiendo y restando al país. Nosotros los peruanos tenemos que unirnos para poder hacer frente a cualquier enfermedad. Debo decirles con total transparencia y seguridad, nosotros tenemos controlado el problema. Y si vamos a las regiones, en Piura nosotros ya hemos diseñado propiamente un módulo de ampliación de esta oferta hospitalaria por un valor de 9 millones. Hemos lanzado el programa Chequeate Perú en las 25 regiones. Y es en esta mirada que tenemos desplegado más allá de 80.000 personas en todo el país para poder atender a toda la población de las diferentes edades en forma gratuita en los 8.200 establecimientos, en los 257 hospitales y también en nuestros institutos. Necesitamos que la población acuda. Nuestro objetivo son 7 millones de peruanos y peruanas. Queremos que se atiendan y hemos puesto a disposición desde nuestras vacunas, desde las vitaminas que tenemos para la anemia, el hierro y todo lo que de verdad requiere, y también en la atención para pacientes, para poder diagnosticar a tiempo el cáncer, tenemos el INEN en la parte preventiva, todos trabajando en la prevención. Bueno, para la ministra de Salud dice que el dengue está controlado. ¿Es así, doctor Valderrama? Bueno, los casos se dan todos los días. Tendríamos que evaluarlo, las cifras, pero todos los días aparecen nuevos casos. Eso ya tendrían que oficializarlo, pero por ejemplo el día domingo en la zona de La Esperanza no había ya para hospitalizar personas, ¿no? Estaban yéndose a otros sitios porque no había camas ya. Entonces esto es continuo, hasta ahorita los hospitales para el repleto de personas con síntomas de dengue. Y a veces hasta los reactivos faltan, pero nuevamente se vuelve a adquirir. Lo que pasa acá es que debemos hacer un trabajo ya preventivo promocional y no esperar que aparezca. Debemos gestionar los presupuestos, contratar las brigadas y hacer un trabajo, se podría decir, mancomunado entre todas las instituciones. Coordinado. Todos los medios de comunicación, el Ministerio de Educación. Entonces se hace un trabajo porque esto aparece en zonas aledañas siempre, en las zonas que guardan el agua y no lo saben guardar, porque el zancudo se reproduce en las llantas, en las chapitas que están en los techos, en las botellas. Entonces si tuviésemos un control adecuado, una población educada, no aparecería esto. Y esto es de casi todos los años. Entonces esto en realidad
falta, como dice la ministra, falta el trabajo preventivo, promocional, pero para eso se necesita el presupuesto, fortalecer el primer nivel de atención, no lo fortalece con personal adecuado, no lo fortalece. Anda a los centros de salud y pregunta cuántos médicos hay, cuántas enfermeras hay, cuántos obstetrizas hay por cada 1000 habitantes en los centros de salud, y vas a ver que el déficit es alarmante, y no planifican las autoridades de turnos que haya más personal para hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las instituciones solamente dedicamos en el aspecto operativo, viene a recibir, derivar. Por ejemplo, los hospitales periféricos de Trujillo no tienen equipo en la noche para atender las emergencias, por ejemplo, un apendicitis, un traumatizado, porque no hay, y se le pasa al regional o al Belén, y ellos lo refieren, pero ustedes son hospitales, pero son hospitales que hasta ahorita no son fortalecidos para atender a las emergencias porque falta personal. Efectivamente, y también esto genera desconfianza en el ciudadano, ¿no? Porque ven al médico, ven a la enfermera como su enemigo, con una desconfianza total, y ustedes son finalmente quienes los culpan, ¿no? Pero eso también viene, yo digo, abonado por las descoordinaciones de las autoridades, ¿no? Si no, recordemos lo que dijo el señor César Acuña, el gobernador, salió a dar unas declaraciones a la prensa a decir de que ya no se va a utilizar intermediarios, todo paciente con dengue va a ser atendido en los hospitales Regional o Belén. Craso error. O sea, ¿cómo interpretar eso? No se puede colapsar a los centros hospitalarios. Exacto. Porque, por ejemplo, hay 1 o 2 médicos, no pueden atender a 70, 80 personas, que la demanda es así continua, ¿no? La gente tiene que ser en un aspecto técnico, ¿no? Por eso se tiene que ver, se tiene que sincerar las cifras de personal por cada establecimiento. Si en Trujillo está así, imagínate cómo está la serranía. Terrible. Y me quedo con lo que usted acaba de decir. Hay que sincerar las cifras también, ¿no? Tanto del personal de salud, como también de las personas que están contagiadas, como también de los fallecidos. Así es. Cuidado con manipular las cifras, porque eso sí es un delito, doctor. Por supuesto. Y es un delito también, por ejemplo, nosotros a nivel de la Federación Médica de Lima, nos hemos enterado que los presupuestos de todos los gobiernos regionales a fin de año son devueltos en un promedio de 40-50% al erario nacional en el presupuesto para el sector salud. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para mí eso es un delito, y lo he dicho incluso en el Congreso de la República en octubre pasado, que ha habido varios congresistas que ¿por qué no son sancionados esas autoridades que son puestas por los gobiernos regionales, que no ponen personas técnicas, sino personas del entorno político? Entonces, los gobiernos regionales han equivocado que esto es político y esto es técnico. Por eso que devuelven a la plata al erario. Deben sincerar cuánto se devuelve todos los años, porque esto, y ahora el gobierno, en vez de sancionar a estos gobiernos regionales, sabiendo que tenemos una salud en todo el país colapsada, no lo sancionan, más bien reciben muy bien el dinero devuelto. Terrible situación, doctor Valderrama. En todo caso, vamos a estar atentos a al desenvolvimiento de esta enfermedad, y como usted bien lo dice, hay que reforzar el primer nivel de atención y hay que poner incidencia en la prevención. Claro, el 80% de la población toca la puerta del primer nivel de atención. Y si lo cierran, como pasó en el COVID, cerraron el primer nivel de atención y colapsó todo el país. Claro. Resultado, los primeros en muerte por COVID a nivel mundial. Claro, y eso es lo que pretendía hacer el señor Acuña con este anuncio. A Dios gracias que no se dio, ¿no? Y cuando le preguntaban al gerente, tartamudeó, no sabía ni qué decir. Pero exacto, esa es la palabra, es técnico. Dejen la política de lado. Doctor Valderrama, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Mucho gusto por darme esta oportunidad nuevamente. Un abrazo fuerte. Gracias. Doctor Carlos Barragán estuvo con nosotros, presidente de la Federación Médica de la Libertad.